queridos hermanos todos, y especialmente vosotros, Mario y Javier, esta celebración, como toda celebración litúrgica, es un acercamiento de Dios a nuestra vida. Es como si el cielo bajara a la tierra y también la tierra es elevada a la altura de lo divino. Por eso estamos en la esfera y en la órbita del misterio. Vemos unas personas, oímos unos cantos, hay unos ritos, pero la fe nos hace entender que aquí está Jesucristo, es el protagonista, que aquí Él viene a dar a raudales el Espíritu Santo para ungir las almas de los que van a ser ordenados y configurarlos con Cristo sacerdote, y para ungir su carne, ungir sus manos, y de esta manera poder ser dispensadores de los misterios de Dios para el pueblo cristiano. Y aquí están estos dos candidatos a quienes sus familiares, amigos, compañeros de seminario, etcétera, vemos como personas, incluso conocemos su historia, pero más allá de lo que nosotros sabemos o de lo que nosotros vemos, es Dios el que está urdiendo la historia de la humanidad y de su Iglesia y la historia de cada uno de ellos, llamándolos en esta mañana al presbiterado, consagrándolos sacerdotes y enviándolos al pueblo santo de Dios. Centrémonos en Jesucristo a la luz del Evangelio que hemos escuchado. Él es el protagonista. El obispo actúa en nombre de Cristo, representando a Jesucristo, como vosotros, los sacerdotes y los que vais a serlo, al celebrar la Eucaristía, es Jesucristo el que actúa para su pueblo. Y por eso esta representación de Cristo significa sintonía interior y exterior con el propio Jesucristo, que es el protagonista en este momento. Jesús nos ha dicho en el Evangelio: yo soy el buen pastor, el pastor bello, atrayente y fascinante. Es el pastor que ha entrado en nuestras vidas y nos ha dicho: sígueme. Y le hemos seguido y le pedimos que nos mantenga fieles en su santo servicio durante toda nuestra vida. Yo soy el buen pastor que conozco a las ovejas y las mías me conocen, lo mismo que conozco al Padre y Él me conoce a mí. Jesucristo nos abre su corazón en esa profunda intimidad con su Padre Dios y en esa profunda preocupación por cada uno de nosotros. Cuando llama pastores, nos pone como referencia su propia actitud de buen pastor. El buen pastor conoce a las ovejas y cuando vienen las dificultades no huye, sino que se pone al frente. Y si alguien tiene que salir mal parado, sea él, con tal que las ovejas tengan vida y vida abundante. Es lo que ha hecho Jesucristo. Ante nuestra situación, la de toda la humanidad, apartados de Dios por el pecado y camino de la muerte eterna, Jesucristo se ha puesto en medio y ha ofrecido su vida por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y eso le ha costado la vida. No ha sido un simple favor que nos hace sin que Él pierda nada. Ha sido interesarse por nosotros hasta dar la vida en la cruz y poderla recuperar como un regalo del Padre en la resurrección.
Os daré pastores según mi corazón, anuncia el profeta, y hemos cantado al comienzo de la celebración. Según el corazón de Cristo. Queridos Mario y Javier, ordenandos de presbíteros, Jesucristo quiere daros, por el sacramento del orden, un corazón como el suyo, que sea capaz de tener contacto directo y permanente con Dios Padre, con Jesucristo el Señor, que es el que os llama y os envía. Y un corazón sensible para ver que la tremenda desgracia del hombre de nuestro tiempo no es la pandemia del virus o la crisis económica, con serlo muy gordos. La peor desgracia del hombre de nuestro tiempo es el pecado. Y Jesucristo ha salido a buscar la oveja perdida, a buscarla incluso afanándose por los caminos de la historia y dejando prendida su vida en los zarzales donde esa oveja está perdida. Esa es la gran desgracia del corazón humano, que se aparta de Dios y no se da cuenta. Y el sacerdote está para recordar con amor, con caridad, con misericordia, con prudencia: ven, no te vayas, que te estás acarreando tu perdición eterna. Y llamar a cada uno y acercarse a cada uno con entrañas de misericordia, como ha hecho Jesucristo en el Evangelio. Es eso lo que Él os concede hoy en el sacramento del orden. Contrapone Jesús en el Evangelio la postura del buen pastor y del asalariado. El asalariado o funcionario, cuando viene el peligro, en vez de defender a las ovejas, huye él también. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Es una frase muy fuerte que hemos de aplicarnos nosotros, queridos sacerdotes, especialmente. ¿Cuándo somos buen pastor como Jesucristo? ¿Cuándo? ¿Asalariados? La prueba del 9 es esta: cuando ante los peligros y la tarea de la evangelización nos enfrentamos a pecho descubierto, o cuando por el contrario, al venir las dificultades, nos escabullimos y nos escondemos para salvar nuestra vida. Y si se pierden, es que al asalariado no le importan las ovejas. Por eso, pastores según el corazón de Cristo, buen pastor, que da la vida por sus ovejas y que sabe que eso le gastará y le desgastará en todos los aspectos, en el tiempo, en las energías, en la fama, en la dedicación. Si uno busca cuidarse, no cuidará las ovejas. Si uno cuida las ovejas, probablemente no se cuide tanto y le llegue el desgaste antes de lo previsto. Pero el buen pastor busca el bien de las ovejas, da su vida por las ovejas y se parece a Cristo, el buen pastor. Con esas actitudes que la palabra de Dios nos ha recordado. Señor, si yo soy un niño, no sé hablar, tengo miedo, veo dificultades mayores que mis capacidades, ¿qué puedo hacer? Y le dice Dios al profeta en la primera lectura: no tengas miedo porque estoy yo contigo. La prueba de la ausencia de miedo es que tienes conciencia de que el Señor está contigo, que te acompaña y te envía. Yo estaré contigo y yo purificaré tus labios e iré haciendo que tu corazón vaya purificándose de tantas intenciones bastardas, incluso involuntarias, que impiden esa parresía, atrevimiento y entrega
en la tarea pastoral. Y hemos cantado el salmo, precioso salmo, además preciosamente cantado. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nos lo sabemos de memoria. Acostumbrad a recitarlo continuamente. Salmo 21, 22. Él me conduce por cañadas oscuras, nada temo. Tú vas conmigo, tu vara, tu cayado me sosiegan. Nada me falta. Ese gusto de sentir que Jesucristo, buen pastor, nos ha llamado para estar con Él, para disfrutar de Él y de su compañía y presencia, y Él nunca nos abandonará. Puede ser que nosotros le abandonemos a Él. Desgraciados seremos si esto sucede, pero Él nunca nos abandona, Él nunca nos deja, Él nunca se arrepiente de los dones que ha dado. Los dones de Dios son irrevocables. Nos recuerda San Pablo en la carta a los Romanos. Nosotros, humanos frágiles, podemos perderlos. Por eso es importante agarrarse a Jesucristo y repetir una y millones de veces: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, etcétera, etcétera. Y en la segunda lectura se nos ha recordado que este tesoro que Dios pone hoy en vuestras manos y un día lo puso en las nuestras, y un día, queridos seminaristas, no tardando, este tesoro lo pondrá en vuestras manos. Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro que se rompen, para que se vea que una fuerza tan grande es de Dios y no procede de nosotros. Esta es la conciencia permanente en el ejercicio del ministerio sacerdotal que os acompañará toda vuestra vida. Una enorme desproporción entre lo que Dios os encomienda y vuestra propia capacidad, que se resuelve en la humildad continua. Señor, yo no soy digno, eres tú el que me vas capacitando y por tanto me fío de Dios, camino con Él y repito continuamente aquella expresión de San Pablo: doy gracias a Cristo Jesús que se fió de mí, me hizo capaz y me confió este ministerio. Lo que hace hoy Jesucristo con vosotros es lo que hace cuando confía el ministerio a los sacerdotes. Muchos de ellos celebran en estos días su aniversario de ordenación. Ayer celebrábamos el de don Gaspar, 65 años de sacerdote y 90 años de edad. Nos alegra mucho de tenerle aquí con nosotros como un testimonio vivo. Pero otros muchos de los aquí presentes, y en la diócesis, la fiesta de San Pelagio ayer traía en el calendario como 40 o más sacerdotes que habían recibido la ordenación ese día, ayer precisamente. Pues hemos recibido este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan grande es de Dios y no proviene de nosotros. Permitidme dos aspectos de este buen pastor Jesucristo. El primero, sus amores. Jesucristo os llama a vivir el sacerdocio y ejercerlo en el celibato, en la entrega de amor a Él y a la Iglesia. Es un misterio que esto pueda ser posible, pues lo es, ya lo veis, por la gracia de Dios. Es posible ser fieles hasta el final si el corazón se alimenta cada día del amor de Cristo y del celo por las almas. El día que en el corazón de un sacerdote entran otros intereses, entran otros amores, entran otros aspectos, está perdido.
Ya no es el sacerdote de Cristo que el día de su ordenación le prometió a Jesús amor perpetuo, para siempre. Y si vienen las dificultades, capearemos el temporal como sea, pero esta relación con Jesucristo es innegociable, porque ha sido Él el que se ha comprometido. Y Él espera de nosotros una respuesta de fidelidad. Cuidad mucho vuestro corazón, vuestros afectos. El corazón del sacerdote no es un palo seco que no produce frutos. No es una persona huraña que no trata con nadie. Es un corazón como el de Cristo. Y su corazón está colgado de Él. Y en lo más hondo de su corazón no entra nadie, porque esa zona es de Cristo. Libremente a Él se la habéis entregado. Y el otro aspecto, entre los muchos que la ordenación lleva consigo, es el aspecto de la pobreza. No aparece casi en ningún dato del ritual. Sin embargo, los autores, en nuestro San Juan de Ávila, entre otros, ponen el dedo en la llaga. Y el Papa Francisco continuamente pone el dedo en esta llaga, que a veces supura, y es una de las llagas de los sacerdotes o de la Iglesia de Cristo. El dinero. Es verdad que tenemos que manejarlo y se nos pone en manos administrar los bienes de la Iglesia, no los nuestros. Pero el corazón humano se apega casi sin querer, acariciando estas cantidades y las otras, y todo por la gloria de Dios. Pero el apego al dinero es una idolatría. Y revisar la cuenta corriente y por dónde vamos, otra más gorda todavía. La virtud de la pobreza y la actitud con que el sacerdote vive su ministerio incluye este despojamiento interior, de manera que según van pasando los años, cada vez tiene menos, porque es más de Jesucristo y ha aprendido a despojarse. Cuando sucede lo contrario es que no vamos por la línea de Jesucristo. Atención a este punto en el día de vuestra ordenación, queridos sacerdotes, se lo veréis hoy de manera meridiana. Pasarán los años y Dios quiera que lo veáis más claro todavía. Pero este aspecto de la relación con los bienes materiales, de títulos, de preparación, de honores, de fama, de puestos, de cargos, esa pobreza radical de querer ser como Jesucristo, que se despojó de todo y así nos ha redimido, esta es la que pido para vosotros que hoy os ordenáis y para todos los sacerdotes. Un sacerdote pobre que vive austeramente, es medio evangelio ya, con poco que hable, llega al corazón. Por el contrario, un sacerdote, aunque hable muy bien y organice muy bien su pastoral, pero su corazón está pillado por el dinero, allí no hay fruto, aunque se disimule de múltiples maneras. Jesucristo os llama a pareceros a Él. Y no olvidéis este aspecto de la pobreza, de la austeridad, de iros despojando de todo progresivamente para ser como Jesucristo pobre. Nació pobre, murió pobrísimo y vivió pobre. No tenía dónde reclinar la cabeza. Y nos invita a que le sigamos por este camino, todos los cristianos, cada uno según su estado y condición, pero el sacerdote especialmente, aunque no haga voto de pobreza, para parecerse a Cristo buen pastor. Esto es lo que atrae de Jesucristo, y más en nuestro tiempo, que es especialmente sensible a estos valores. Esto es lo que hace que este pastor sea bello, atrayente, fascinante. No entorpezcamos la acción de Cristo con los fieles que se nos han encomendado, porque nos agarramos aquí o allí
o a lo otro y salvamos nuestro pellejo y vivimos, si fuera así, como un funcionario que no le importan las ovejas. Le pedimos a la Virgen Santísima que os haga despojados, humildes, crecientemente, no solo hoy, sino cuando lleguéis a la jubilación tengáis menos que hoy, porque habéis crecido, claro, en las virtudes, y podáis de esta manera servir al pueblo santo de Dios como quiere este pueblo ser servido, como quiere Jesucristo el buen pastor que le sirváis, y en definitiva como quiere Dios y la Iglesia estéis a la altura de vuestro ministerio. María Santísima, ella se despojó de todo y por eso pudo ser la Madre del Señor. Ella tuvo un corazón solo para Jesucristo y por ello es Virgen y Madre. En ella encontraréis el mejor espejo de lo que Jesucristo es y de lo que quiere para vosotros hoy. Así lo pedimos todos con fe a nuestro Señor Jesucristo. Y así sea.